Buenos días a todos, mi nombre es Carmen y en las clases que vamos a realizar a continuación vamos a exponer y a explicar la Ley 3940-2015 de las Administraciones Públicas. En esta primera clase vamos a resumir y a explicar pormenorizadamente también cuáles son los principios fundamentales de las administraciones públicas, así como los elementos de los que se componen dichas administraciones públicas, también el concepto de interesado y posteriormente la relación electrónica, incluyendo la firma electrónica, del administrado o justiciable de la administración de las administraciones con lo que sería la propia administración pública. Bien, como ya hemos visto, la legislación rectora en este sentido, y ya dentro del primer punto, lo que son las disposiciones generales, son las leyes 39 y 40 de 2015, que regulan tanto el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas como el régimen jurídico del sector público. Es decir, en un primer momento, cuál es todo el procedimiento que debe seguir el administrado para relacionarse con la administración pública e incluso cuáles son los derechos y obligaciones de las administraciones públicas en sus relaciones con los administrados. Y en la Ley 40/2015 se circunscribe fundamentalmente a estudiar los diferentes órganos que componen la administración pública y cuáles son sus mecanismos de función, así como la regulación específica de cada uno de estos órganos. Bien, con respecto ya y pasando a lo que sería la Ley 39/2015, encontraríamos que en el artículo primero se circunscribe su objeto. Es muy importante a nivel de oposición diferenciar muy bien el artículo 1 de la Ley 39 del artículo 1 de la Ley 40, porque son muy similares y en ocasiones pueden confundirse a la hora de hacer cualquier pregunta test. Entonces, el artículo 1 de la Ley 39/2015, en cuanto a su objeto, habla de los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos, es decir, cuáles son los elementos que deben componer cualquier acto administrativo y cuál va a ser su efecto dentro de un procedimiento administrativo. También el procedimiento administrativo per se, es decir, cuáles son los derechos y obligaciones de los justiciables, ante qué órganos se pueden presentar las diferentes instancias o recursos de los administrados, cómo va a resolver la administración pública o cuáles son los recursos de los que dispone el administrado respecto a esas resoluciones que han sido llevadas a cabo por las administraciones públicas, y también los principios que han de ajustar la actuación de las administraciones públicas. En este sentido, cabe hacer una remisión al artículo 103 de la Constitución. Sobre todo esto es importante a la hora de una pregunta test, en tanto en cuanto se pueden hacer relaciones de los diferentes artículos de la ley. Por ejemplo, en este caso el artículo 1 de la Ley de 39/2015 del régimen jurídico del sector público, pues viene a establecer su conexión con el artículo 103 de la Constitución. Y en ocasiones suelen preguntar, por ejemplo, y con respecto a otra materia, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ¿cuál es su correlato constitucional? Pues, por ejemplo, el artículo 24, que es el de la tutela judicial efectiva. Pues un tanto ocurre con lo mismo con las leyes administrativas. En este sentido, como digo, el artículo 103 de la Constitución establece que las administraciones públicas pues actuarán en este caso conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración de competencias y con sometimiento pleno, en este caso, a la ley y al derecho. Respecto del ámbito subjetivo, en este caso que se establece la Ley 39/2015, es decir, el ámbito subjetivo de las administraciones públicas, regulada en el artículo 2, comprendería tanto la Administración General del Estado como las administraciones de las comunidades autónomas y también las entidades de la administración local. En este sentido, pues bueno, artículos 140 y concordantes también de la Constitución española que quedan regulados. El sector público institucional, es decir, las diferentes instituciones que quedan recogidas dentro de la administración pública, puesto que no solamente es Estado, comunidades autónomas y corporaciones locales, sino que hay también una multiplicidad de órganos que forman parte de la administración pública
y que también son considerados administraciones públicas. Podríamos destacar los organismos públicos y entidades de derecho público que están vinculadas a la administración pública y que por tanto están sujetas al derecho administrativo sin perjuicio de que determinados organismos puedan tener una regulación específica en determinadas actuaciones. Por ejemplo, pueden estar regulados por el derecho civil. También las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes a las administraciones públicas. Fijémonos que aquí estamos hablando de organismos que a priori están institucionalizados como privados, pero que sin embargo son dependientes de las administraciones públicas y por lo tanto sujetos al derecho administrativo. Y también las universidades públicas, que se rigen por su normativa y supletoriamente, es decir, en todo lo que no esté regulado en su normativa, pues por el derecho administrativo. Por lo tanto, a modo de resumen, tienen la consideración de administraciones públicas, tanto la Administración General del Estado o AGE, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, las entidades de derecho público vinculadas o dependientes a la administración pública, las entidades también de derecho privado que están vinculadas o dependientes a la administración pública y, en última instancia, las universidades públicas. A continuación vamos a explicar el epígrafe segundo, que habla sobre los interesados en el procedimiento, es decir, todas aquellas personas que por algún motivo u otro van a relacionarse con la administración pública, principalmente para el ejercicio de sus derechos, en este caso como justiciables, administrados o interesados. Lo primero que nos conviene saber es quién considera o quién es considerado como interesado a efectos de las administraciones públicas. Esto queda regulado en el artículo, en este caso 4, de la Ley 39/2015. Pero previamente a ello hemos de determinar quién o quiénes pueden realizar válidamente actos frente a la administración pública. Entonces serían tanto las personas físicas o jurídicas, es decir, se dice que tienen capacidad de obrar, es decir, tienen capacidad para realizar válidamente actos, puede ser ante los tribunales, en este caso ante la administración pública, es decir, tanto la propia persona física que sea mayor de edad como la persona jurídica bajo, en este caso, la persona o figura de aquel que representa a la persona jurídica, como también los menores de edad, es decir, los menores de 16 años para el ejercicio de estos derechos, es decir, para el ejercicio de sus derechos, siempre y cuando puedan actuar sin la presencia o la tutela de aquellas personas que los representan. Recordemos que los menores de edad no tienen una capacidad plena para el ejercicio de sus derechos habituales en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, un menor de edad no puede votar, un menor de edad no puede tomar dinero a préstamo, es decir, no se le puede conceder un préstamo. Entonces, sin embargo, aquellos derechos respecto a los que la administración pública reconoce que los menores de edad pueden efectuarlos, entonces podrán llevarlos a cabo. Y cuando la ley lo declare expresamente, los grupos de afectados y las uniones sin personalidad jurídica. Grupo de afectados, por ejemplo, los afectados o la plataforma de afectados por la hipoteca. Pues son un grupo de personas que se pueden unir para un interés común y pueden realizar válidamente actos frente a la administración. Es muy importante destacar que no es lo mismo realizar actos frente a la administración que actos frente a los tribunales de justicia. Esas cuestiones son distintas y la capacidad para ser parte y capacidad procesal en un tribunal de justicia viene regulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial en el ámbito civil, artículos 6 y 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Son cuestiones distintas. Respecto al concepto de interesado, que queda regulado ya sí en el artículo 4, que hemos mencionado anteriormente en la introducción, nos referimos a aquellas personas, también como hemos dicho, que quieren actuar ante la administración la administración pública, para la defensa de algunos de sus derechos que entienden cercenados o no con la administración pública. El artículo 4 viene a determinar quiénes pueden ser los interesados y precisamente los califica o clasifica como aquellos que son titulares de derechos e intereses legítimos, es decir, aquellos que quieren
ejercer ante la administración pública sus propios derechos. Por ejemplo, la administración pública los ha expropiado, la administración pública no les reconoce una determinada pensión, una determinada subvención, etc. Aquellos que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan verse afectados por un procedimiento que haya llevado a cabo otra persona. Es decir, aquellas personas que, sin haber iniciado el procedimiento, son conocedores de que se está llevando a cabo un procedimiento en el que sus derechos también pueden resultar beneficiados o afectados. Y aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar también afectados por la resolución y, por tanto, se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído una resolución definitiva. Es decir, igualmente como en el caso anterior, encontramos aquellas personas que no han sido iniciadoras del proceso, pero sin embargo, en el transcurso del mismo, antes de que hubiera recaído una resolución, es decir, antes de que la administración pública determine la resolución definitiva, si concede o no determinados derechos, se personan en el procedimiento, son parte en el mismo y por lo tanto se verán afectados por esa resolución definitiva. Por lo tanto, a los efectos test, a los efectos de pregunta de examen que nos interesa, el artículo 4 es fundamental porque recoge quiénes son las personas que pueden actuar válidamente ante las administraciones públicas. También destaca el artículo 4 e introduce como interesado no tanto a las personas físicas o jurídicas, sino también a unos entes externos que se llaman asociaciones y organizaciones representativas de intereses económicos, es decir, determinados colectivos, que en este caso sí que se han constituido como asociación, que representan unos intereses, pero que van a tener una participación efectiva frente a las administraciones públicas siempre que la ley los reconozca en cada caso. A su vez, el artículo 8 recoge la existencia de lo que se denominan nuevos interesados, esto es, cuando a lo largo de la tramitación del procedimiento frente a la administración pública competente aparezcan personas que sean titulares, en este caso de esos derechos e intereses que están siendo discutidos en la propia administración, podrán, como digo, personarse para que les sean afectados también pues, la resolución que dicte la administración pública en cuestión, que es lo que se llaman, como he dicho, nuevos interesados. Vamos a exponer el punto tercero relativo a los registros y representación electrónica ante la Administración de Justicia, ante la Administración Pública. La necesidad de comunicarse electrónicamente tanto con la Administración de Justicia como con la Administración Pública, pues es una necesidad que ha venido en los últimos tiempos haciéndose más imperante, porque las cantidades de papel serían absolutamente ingentes. Por lo tanto, es muchísimo más cómodo y sencillo comunicarse electrónicamente. Entonces, esta comunicación electrónica se lleva a cabo también fundamentalmente a través no solo del interesado, sino de la persona que el interesado nombre como representante. Es decir, una persona que actúe en nuestro nombre dentro de la administración pública. Entonces, esta representación se lleva a cabo mediante el otorgamiento de un poder. Este poder se identifica como aquel documento en el que la persona, en este caso el interesado, pues permite que otra persona, denominado representante, pues lleve a cabo actuaciones en nuestro nombre en el ámbito de la administración pública. La necesidad del poder se impone fundamentalmente en aquellas actuaciones que requieran de una intervención en los órganos administrativos. Por ejemplo, para la presentación de escritos, desistir de acciones o cualquiera otras actuaciones donde la administración pública se vaya a comunicar directamente con nosotros. Ahora bien, en aquellos supuestos en los cuales falte el poder o no conste, no significa que el acto no sea válido, pero sí que debe subsanarse y presentar el poder dentro de los 10 días siguientes a la notificación por la cual se requiere la subsanación de ese error, podríamos decir, administrativo.
Las administraciones públicas, Administración General del Estado, de las comunidades autónomas, disponen de un registro de apoderamientos donde van a constar los diferentes poderes que se han otorgado a los representantes. Normalmente denominados también como poder apudacta. ¿Qué significa el poder apudacta? Ni más ni menos que aquel acto a partir del cual yo nombro como representante a la persona que estime oportuno, siempre y cuando reúna los requisitos y características mencionados en la Ley 39/2015. Entonces, en el ámbito de la Administración General del Estado, ese registro electrónico de apoderamiento se denomina el Registro Electrónico de Apoderamiento de la Administración General del Estado. Por supuesto, es un registro que nos va a permitir constatar o determinar cuáles son los diferentes representantes que actúan en nombre de los interesados. Ahora bien, ¿cómo puede efectuarse ese poder y qué consecuencias tiene? La denominación, como digo, de la designación de un representante puede efectuarse para una serie de actuaciones ante la administración pública. Es decir, puedo conceder al representante un poder general para que me represente frente a cualquier actuaciones que tenga que llevar a cabo ante la administración de justicia, ante la administración pública, un poder para que actúe ante una administración u un organismo concreto, es decir, no frente a todas las administraciones, que como ya hemos dicho son varias, no existe una, o bien un poder para que el administrado, en este caso el representante, realice una serie de trámites específicos. Es decir, no todas las actuaciones que pueda llevar a cabo el administrado en todo un procedimiento administrativo. Por ejemplo, si el procedimiento administrativo supone presentar un recurso ante la administración pública, contestar al recurso respecto a la resolución que la administración pública pueda dar y además ejecutar el acto de la administración pública, por ejemplo, puedo nombrar a un representante para que efectúe todas esas actuaciones frente a cualquier administraciones públicas, frente a una, o simplemente que este representante plantee un recurso, mientras que para la ejecución de la resolución nombro a otro representante. Cabe destacar que los poderes tienen una duración de 5 años, sin perjuicio de que puedan ser, en este caso, prorrogados por otros 5 años más, pero antes de que termine la validez del primer poder. Bien, vamos a explicar a continuación los diferentes sistemas como el administrado, en este caso, puede identificarse frente a la administración pública, donde tendríamos los sistemas de identificación y los sistemas de firma. Esta materia debe ser estudiada de una manera bastante concienzuda, en tanto en cuanto se incorporan determinados términos, identificación, firma, certificación, que son muy susceptibles de preguntas tipo T, en tanto en cuanto cómo se puede identificar un administrado frente a la administración pública, a través de la firma, a través de la identificación mediante un sello electrónico, cuál es la diferencia entre un sello electrónico y un certificado. Son preguntas de las cuales se pueden obtener bastantes preguntas T y quedan regulados, como digo, en los artículos 9 y concordantes, es decir, 9 y siguientes, de la Ley 39/2015. En este sentido, y respecto de la verificación de los interesados en el ámbito de la administración, pues destacaríamos una serie de elementos. En primer lugar, la verificación mediante certificado electrónico incorporado en firma electrónica, sistema basado en certificados electrónicos pero cualificados de sello electrónico, ya no es una firma electrónica sino un sello, y el sistema de clave concertada y cualquier otro sistema de la administración que sea considerado válido. Por tanto, tendríamos 3. El sistema de sello electrónico, el sistema de certificado con firma electrónica y también clave concertada. Es decir, cuando puedes acceder a cualquier página, dirección de la administración pública y pide que introduzcas tu clave. Serían los 3 mecanismos a través de los cuales se puede identificar al interesado dentro de las actuaciones con la administración pública. Respecto de la firma electrónica, cabe destacar que el administrado podrá utilizar cualquier medio
que le permita acreditar frente a la administración pública pues tanto su propia identidad como aquello que quiere discutir o litigar respecto de la misma. Es decir, siempre que a la administración pública le quede claro quién es la persona que está actuando y qué es lo que solicita. Por lo tanto, estos sistemas serían una suerte de los que hemos mencionado anteriormente, es decir, tanto el sistema de firma electrónica cualificada, basada en certificado, así como un sello electrónico cualificado y sello electrónico avanzado, y cualquier otro sistema que la administración pública pues considere como válido precisamente pues para la identificación del justiciable, del administrado, del que litiga con la administración pública y le permita también dejar constancia de qué es lo que está litigando con respecto a la misma. En este sentido, la administración pública requerirá la firma para determinadas actuaciones, entre las cuales destacan formular solicitudes, presentar declaraciones responsables, imponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos. Básicamente lo que viene regulado en el procedimiento que será expuesto en las clases correspondientes, pero lo que vienen a constituir los elementos del procedimiento administrativo, es decir, iniciar un recurso, también desistir de acción. El desistimiento implicaría que el interesado, una vez comenzado el recurso, decide no llegar hasta el final del mismo, sino pararlo en un momento concreto. Presentación también de una declaración responsable, es decir, de que el administrado en este sentido es perfectamente conocedor de qué actuaciones se está llevando a cabo y que lo que comunica la administración pública es verdadero, y también renunciar a derechos. Por ejemplo, en el hipotético caso de que un administrado pretenda que la administración pública le reconozca un determinado derecho y, llegado un momento del procedimiento, pues considera que ya no es imprescindible y por lo tanto simplemente renuncia a ese derecho. Todos los ciudadanos tienen la obligación de relacionarse electrónicamente con la administración pública, salvo la persona física, con determinadas excepciones. Por ejemplo, notarios, registradores de la propiedad, mercantiles, los funcionarios públicos en el ejercicio de sus actuaciones, también aquellos que representen a personas que están obligadas a relacionarse electrónicamente con la administración pública. Pero en este sentido, cuando la persona no disponga de los medios técnicos necesarios, esta cuestión será subsanada por el funcionario público que asista al administrado que esté, en este caso, actuando conforme o con respecto a la administración pública. El funcionario público deberá utilizar, en este caso, el sistema electrónico correspondiente pues para garantizar al justiciable, al administrado, pues su actuación frente a la administración pública. Y con esto terminamos la exposición de los puntos correspondientes tanto a la composición de la administración pública, el interesado y su relación electrónica con las administraciones públicas.